Bueno, aquí tenemos a Teresa, que también se despide de Javier, la organizadora. Muy bien, pues ahora nos van a presentar los resultados de la votación de esta mañana. Vamos a conocer el ganador, al que le vamos a enviar un libro electrónico estupendo, pero no se pueden leer libros de medicina. Bueno, votaciones. ¿Veis? Entonces se ha ponderado también por el número de votos. O sea que lo hemos hecho en función de los que han votado, ¿no? O sea que se ha hecho un poco la media. Pues bueno, ha estado reñido, habéis visto, ¿eh? Muy bien, enhorabuena a todos. Bien, tú tienes ahora otra oportunidad. ¿Vale? Pero bueno, le mandaremos al doctor José Cruzalegui de San Juan de Dios, le mandaremos el ebook a su casa. Venga, pues muchas gracias. Como veis, no ha habido tongo, no hay nadie del 12 de octubre. Bueno, pues son y 10 ya, venga. Pues, Guillén, venga, tú mismo te presentas. Venga, soy Guillén Baquer, soy residente de cuarto año de pediatría del Hospital Valle d'Hebron, que presento este caso, un neonato con una neuropatía congénita compleja que liga un poco con todo lo que habéis explicado a primera hora de la embriología del sistema de conducción cardíaco. A ver si puedo pasar. Sí, perfecto. Entonces, es un recién nacido a término, ¿vale? Que el peso de nacimiento era 3,7 kilos, es un diagnóstico ya prenatal, es un situs inversus visceral y auricular con una levocardia y levoapex, con una doble discordancia atrioventricular y ventricular arterial y con una CIV amplia y una presión pulmonar con un flujo pulmonar dependiente de ductus. ¿No? Al final, al ser un situs inversus auricular, es un paciente con un ventrículo izquierdo situado morfológicamente situado a la izquierda y de donde sale esa atresia pulmonar. Entonces, lo que saca en el paciente es el tercer, cuarto día de vida, empiezan a haber cambios en el electrocardiograma del monitor y realizan un electro, que ahora sí que os enseñaré. Entonces, os enseño un par de imágenes de la eco y luego pasamos al electro, ¿no? Aquí lo que se ve es una ligada a la izquierda con aorta en el centro y cabo a la izquierda, que es sugestiva del situs inversus. Varias juntas, un momento. Vale. Entonces, esto es un intento para escenar largo, ¿no? Donde se ve que de este ventrículo que es, me creéis a mí que es izquierdo, morfológicamente izquierdo, donde sale un vaso con ¿no? Que es la pulmonar, porque vamos a seguir la bifurcación, con una válvula atrésica y con un flujo pulmonar que es dependiente del ductus, ¿no? Que se nutre de manera retrógrada por el ductus. Aquí vemos que entra por aquí. Y por aquí vemos, ¿no? La CIV en ventrículo derecho y la salida de la aorta. Estos son 4 cámaras y también no vais a creer que esto es aurícula, no es aurícula situada a la derecha, pero es aurícula morfológicamente izquierda, donde drenan correctamente todas las venas pulmonares y donde también drenará la vena cava superior derecha. La vena cava superior izquierda y la vena cava inferior drenan a la aurícula que está a la izquierda y que es morfológicamente derecha. Y aquí es otro plano donde vemos el arco aórtico con la aorta descendente y con el ductus, un ductus muy tortuoso que hace la bajada subida y que luego entra en la pulmonar con las imágenes que vimos antes. Entonces, lo que destaca en el electro primero es este ritmo, ¿no? Que es un ritmo auricular con un PR que vemos bastante corto. ¿No? Los neonatos, los sesiones son un poco más pequeñas, pero es un PR que casi es de 40 a 60 milisegundos. Con un QRS que es un pelín ancho, estaría en el límite alto de la normalidad para su edad, unos 70-80 casi. Y con una morfología que no cabe de ser completamente, pero que sí que recuerda un poco una morfología de un bloqueo de banca de rama izquierda, ¿no? Y en el siguiente electro que se le realiza, lo que destaca es que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio precedido, ¿no? Un cambio del QRS progresivo, ¿no? Que es precedido de un cambio en la P. Pasamos de una P un poco más pequeña y más picuda a una P más planita y más ancha. Y un cambio completo del QRS, ¿no? Un QRS que es
distinto, es algo más estrecho, con un PR un poco más largo, ¿no? Y con una repolarización más normal, ¿no? Y que no muestra esa morfología que era más compatible con un bloqueo de rama izquierda. Entonces, lo que nos planteábamos en este paciente es, no si conducía por una vía accesoria atrioventricular de manera intermitente, ¿no? Si lo que estábamos viendo es una vía accesoria atriovascular o atrioventricular, o nodo vascular o nodo atrioventricular tipo Maheim, ¿no? Que tiene unas propiedades decrementales, como bien habéis explicado antes, o bien si lo que tenía era un doble nodo auriculoventricular. Entonces, para discernir la primera de las últimas dos, ¿no? Lo que se decidió hacer es hacer una prueba con adenosina. La prueba con adenosina te da la información de que frena nodo AV, entonces si tu hipótesis es que lo que tienes es un Maheim y un doble nodo AV, deberías frenar ambos ritmos. Entonces, lo que se ve en este electro no es el ritmo inicial del paciente. Aquí vemos inicialmente que es un ritmo más fusionado a los dos, ¿no? Y es el ritmo que vemos inicialmente. Que al aplicar la adenosina vemos que vemos alguna P que no conduce, el PR se va alargando y llega un momento en que cambia totalmente el ritmo y entra el otro ritmo, ¿no? Con la P diferente y con el QR totalmente distinto. Entonces, esto es lo que nos hacía pensar que lo que tiene ese paciente, nos parece una doble discordancia. A ver, se me ha movido. Sí, entonces lo que pensamos seguramente es que sea, ¿no? una vía con propiedades decrementales, ya sea una vía tipo Maheim o un doble nodo V. Entonces, teniendo en cuenta que, ¿no? que tiene un QR un pelín ancho, ¿no? Que podría ser compatible con como si fuera una presentación, ¿no? Una onda delta, un QR un poco ancho, que la morfología es de bloqueo de rama izquierda, que típicamente no es donde vendría una vía tipo Maheim, pensaríamos más en que fuera una vía tipo Maheim, aunque eso no lo podríamos saber hasta que no hiciéramos un estudio del fisiológico. Eso es un poco recuerdo de lo que ya habéis explicado antes, ¿no? Son conexiones que hay entre la aurícula derecha y la rama derecha la tejizo bien el ventrículo derecho, que tienen propiedades decrementales tipo el nodo auriculoventricular, que casi que por definición la conducción es siempre anterógrada. Es muy raro, aunque en algunos casos se ha descrito en corazones estructuralmente normales una conducción retrógrada. Lo que veríamos es una morfología de bloqueo de rama izquierda o bien una onda delta, sobre todo en los casos en que la inserción de las fibras llegan más bien a apex del ventrículo derecho. Nada más. Muy bien. Y, bueno, queremos... Vale. sí. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Alguien quiere sobre el caso que ha presentado Guillem? ¿Algún otro de los del público? No veo a nadie en el chat. No veo a nadie en el chat. Si quieres, mira, yo te voy a preguntar, vamos a retroceder. No puedo moverlo yo, tenéis que moverlo vosotros. Vale, pues podemos retroceder un poco para que nos cuentes, en un caso muy interesante, ¿no? Un poco por cómo justificas, ¿no? Las dos morfologías, ¿no? Porque en el primer electrocardiograma, si lo vemos con detalle, incluso se ven las ondas P, la sensación de que hay varias. Al principio se ve una onda P, sobre todo abajo en V5, ¿no? Luego esa P desaparece, ¿veis? Que se ve en V5, que es decir, que tiene un PR corto, esa P desaparece, ¿no? La pregunta es, ¿veis la PNV5? Hay una PNV5 abajo del todo, y delante de cada QRS y esa P desaparece, ¿veis? A lo largo del tiempo, según va progresando el electro, ¿lo veis? Aquí abajo. Se puede ampliar. ¿Veis que hay una P delante de cada QRS y luego desaparece, ¿no? Yo cuando he visto esto, uy, pues está disociado a la sensación, ¿no? Es que a mí me parecía verlo en cada... ¿Lo ves? En D1 delante de cada QRS. Y luego, bueno, no, se deja de ver, da la sensación de que estuviera disociado, salvo que aparezca otra P, ¿no? Que hayáis identificado otra P. ¿Entiendes lo que digo, no? Está claro que la morfología sí es de bloqueo de la izquierda. ¿Cómo explicáis ese hallazgo? Vamos. Lo que veía es que en D1
hay una P en todo momento, ¿no? Si ves en D1, parece haber una P precedida a cada QRS. Al principio, pero luego da la sensación de desaparecer, ¿no? Y lo mismo que pasa en V5, ¿no? En V5 al principio y en V4, ¿no? Al principio se ve la P claramente y luego esa P desaparece, ¿no? Da esa sensación. Como si hubiera una disociación a V, ¿no? No sé. Bueno, entonces aquí un poco argumenta, la pregunta es argumentada, pues que habéis pensado pues, que se trata de una fibra de Mahai, ¿no? Pues, ¿en qué os basáis para pensar eso? Un poco, ¿qué argumentos utilizáis? Pensábamos no en que leyendo, no, pues que el cambio, que tú ves un cambio progresivo de una onda AP, ¿no? Que la significas en el siguiente electro, si podéis ponerlo. Y hacerlo grande. Bueno, aquí parece que hay una P, ¿no? Delante de cada QRS. Inicialmente, No sé. ¿lo veis aquí? Vale, tú puedes señalar, ¿no? Señala tú, sí. ¿No? Aquí. 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 Y no es una P que va cambiando y cambia de manera progresiva siguiendo con el QRS. Entonces, una P diferente con un QRS distinto. Ese cambio progresivo, esa morfología de la rama izquierda y que tú con una adenosina seas capaz de frenar esto, como si realmente hubiera un tejido de conducción, es lo que pensábamos que podía ser unas fibras tipo Mahai. O bien un doble nodo V, teniendo en cuenta que es una doble discordancia y que puede ser, creo que tengas un doble nodo V. Ya. Era eso. Las fibras tipo Mahai no suelen precipitar, ¿no? Pues las fibras tipo Mahai no suelen precipitar. Y luego Cuando tienes... sí te dan taquicardia en la imagen del bloqueo a la izquierda, ¿no? Pero no suelen precipitar. Las Mahai. Es Vale. espectacular el cambio, en el QRS, es como cambia, así que, o sea, que la opción de que haya un doble nodo AV con un doble... Era que fuera un doble nodo V, ¿no? Y, porque de hecho, si tú fijas cuando estás la prueba con una adenosina, ese ritmo que parece un poco el morfología de rama izquierda cede, ¿no? Y se frena, como si tuviera propiedades decrementales. Bueno, un caso interesante. ¿Y de la evolución qué sabemos de este paciente? Eso ya lo veremos. Solo tiene nada, 10 días de vida. Entonces se dice es un niño que se le ha hecho una fístula estémico-pulmonar y de momento está con propanolol y porque hizo una arritmia subventricular pero con QRS estrecho y nada, con propanolol y no ha repetido ninguna arritmia más y está pues recuperándose de la fístula. Muy bien. Bueno, pues si queréis hacer algún comentario, alguno de vosotros, alguien de la audiencia. Tenemos a 489 personas conectadas. Venga, animaros. Y la ventaja de estos casos de la tarde es que estamos como más en familia y bueno, no tenemos la presión de que viene una presentación y otra y otra. Entonces, lo bueno es poderle preguntar al ponente lo que queramos, ¿no? Bueno, pues si os parece, votamos el caso de Guillén. Piedra, por favor. Bueno, dejamos Ya sabéis que hay que valorar todo, ¿no? La exposición y el contenido científico. Bueno, mientras tanto, el siguiente caso lo va a presentar Víctor Estevez, que es un fellow de nuestro hospital.
Y esto debe estar conectado. Víctor, ¿estás por aquí? No le veo conectado. Así estás. Sí está conectado. Bueno, Víctor. Muy bien, Víctor. Adelante, cuando Hola. tú quieras. Buenas. ¿Me oís? ¿Se me oye? Perfectamente. Perfectamente. Vale. Bueno, pues voy a presentar un caso que, aunque no es del tema de la mañana, es un caso curioso y poco frecuente. Es un adolescente de 14 años que acude a la consulta porque refiere que en ocasiones, sobre todo al comer alimentos sólidos, nota una sensación de opresión precordial que dura como medio minuto y que cede espontáneamente. En 2 ocasiones, ambas asociadas a la ingesta de sólido de consistencia más dura, en este caso bocadillos, el dolor es más fuerte, más prolongado y se le nubla la vista, llegando a perder el conocimiento, llegando a tener un síncope. Refiere traumatismo importante con el síncope, que es uno de los datos así de alarma de los síncopes. El padre, que es el que le ha visto en estos episodios de pérdida de conocimiento, sí que refiere que cuando el dolor le da más fuerte, el paciente se pone pálido, no vomita, pero sí sudoroso, y se recupera completamente en unos minutos y que puede acabar la comida, se recupera por completo. Nunca se ha producido ni el dolor, ni el mareo, ni la pérdida de conocimiento con ingesta de líquidos, ni en otros contextos, con el ejercicio o en reposo. Entonces, como bien dice Miguel Ángel siempre, el síncope vasovagal es como un puzzle. Te tienen que encajar todas las piezas, y cuando hay alguna pieza que no te encaja o que tienes que forzar para que entre, no es un síncope vasovagal y hay que hacer alguna prueba más. Entonces, le hicimos un ecocardiograma Doppler, que no tenía cardiopatía estructural y tenía buena función biventricular. El electro basal era un electro normal en ritmo sinusal a 57 latidos por minuto. Los intervalos eran normales, un PR normal, un QT corregido normal, y no tenía signos de crecimiento de cavidades ni auricular ni ventricular. La repolarización era precoz y la onda T tenía una morfología normal. Solicitamos un holter para que se lo pusieran, y le dijimos al chico que cuando le pusieran el holter comiera las comidas con las que más le pasaba, para intentar reproducir estos episodios. Y lo que vemos en el holter, en este momento el niño sí que registra un episodio de los que comentaba, de dolor o presión precordial asociada a mareo, y en el que vemos episodios de bloqueo auriculoventricular avanzado, con P's no conducidas. Aquí tenemos una P no conducida y aquí tenemos otra. Incluso en un momento llega a hacer un bloqueo de 8 segundos, que en este sí que tiene una pérdida de conocimiento, y vemos aquí varias P's no conducidas hasta que una de ellas sí que comienza a conducir. Solicitamos otro holter para ver si era reproducible esto y que volviera a tener la misma actitud, y volvía a pasar lo mismo. En esta ocasión no tuvo ese episodio tan prolongado de pausa de 7-8 segundos
pero sí que tuvo episodios de mareo asociado a bloqueo AV con ondas P no conducidas. Entonces nos planteamos la posibilidad de que esto se tratara, revisando la bibliografía, sí que había algún caso de síncope asociado a la ingesta, síncope de glutorio. Un chico también joven de 21 años presentaba un bloqueo auriculoventricular completo asociado a ingesta de alimentos, y esto lo explicaban como una hipersensibilidad vagal asociada al reflejo deglutorio y al peristaltismo esofágico. Entonces, siguiendo un poco el esquema que comentaban en este caso, nos parecía que sí que era posible que se tratara de un síncope de glutorio, y las primeras investigaciones ya habíamos descartado cardiopatía estructural y habíamos hecho un Holter. Entonces, lo siguiente sería dirimir si estaba esto asociado a una patología gastrointestinal o no. Le hicimos una endoscopia digestiva alta, un tránsito digestivo y una manometría esofágica que fueron todos normales. Nos planteamos también la posibilidad de que se tratara de un espasmo esofágico, sobre todo por el dolor o presión precordial que tenía asociado, y que ese dolor fuera también un estímulo vagal que contribuyera al síncope, a la pérdida de conocimiento, a estos episodios de bloqueo. Entonces, revisando el posible tratamiento de este espasmo esofágico, algunos autores aconsejaban tratamiento con antagonistas del canal del calcio o con vasodilatadores, nitratos vasodilatadores. Hicimos prueba terapéutica con ambos, que fue bien tolerada, pero no cambió nada en la clínica, seguía teniendo los mismos episodios. Realizamos una nueva manometría para comprobar que no se tratara de un espasmo esofágico, que volvió a estar sin alteraciones. Entonces nos quedamos con el síncope de glutorio sin patología gastrointestinal, que siguiendo esa rama del esquema nos aconsejaba implantar un marcapasos. En otro artículo recogían una serie de casos de este tipo de síncopes de glutorios, y la mayor parte ponían marcapasos con buena tolerancia, pero en esos casos eran adultos ya más mayores, y nos parecía para un chico de 14 años ponerle un marcapasos igual demasiado agresivo. Otra de los tratamientos que proponían era, conociendo los alimentos con los que le pasaba, intentar evitar ese tipo de alimentos o ese tipo de estímulos que pudieran provocar el bloqueo y el síncope. Y tenían una efectividad muy buena estas pautas de evitamiento. Así que eso fue lo que hicimos. Le dijimos que intentara evitar pues este tipo de alimentos, los bocadillos y alimentos más duros, y con eso no ha vuelto a tener por lo menos eventos importantes hasta la fecha. Entonces, como ideas para llevar a casa, es importante identificar los signos de síncope atípico o con factores de riesgo que requieran más investigaciones. Es importante también realizar una buena historia clínica de los desencadenantes y de las características del síncope, que es un paso muy importante para encaminar el diagnóstico y las pruebas complementarias a pedir. Y en ocasiones el mejor tratamiento es evitar ser invasivo en la medida de lo posible, siempre que nos lo permita la clínica y la gravedad de los episodios. Y ya está, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor.
muy interesante el caso. La verdad es, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de la audiencia o de el resto de ponentes que hacéis casos clínicos, que vais a presentar casos clínicos. La verdad, yo te voy a hacer una pregunta. La verdad, Víctor, si tú revisas la literatura, lo más eficaz es ponerle un marcapasos a este crío, porque claro, decirle a un niño que no coma cosas sólidas es complicado, ¿no? Porque este niño tiene clínica cada vez que come sólido. ¿Tú Sí, crees lo que que pasa, o sea, es una, Perdón, habla tú. sí que es una actitud que realmente evitarías esos episodios, pero también estás hipotecando pues lo que hablábamos antes. Va a ser un marcapasos de por vida que empiezas a comprometer vías y que también pues el marcapasos tiene también otras complicaciones que si puedes evitar ser agresivo, si los episodios no son muy importantes, también es importante, yo creo, valorarlo. Sí, vamos, que ya te digo, yo confieso que he puesto marcapasos a casos parecidos por la presión un poco del paciente, la familia, cuidados intensivos, lo confieso, ¿no? En síncopes de este tipo, ¿no? Síncopes neuromediados así muy, muy importantes y luego hay que tener presente y hay que decírselo a la familia, al paciente, que tú lo que tratas con un marcapasos es la bradicardia, pero por ejemplo la hipotensión no la tratas. Entonces estos pacientes pueden seguir teniendo mareos, ¿no? Incluso sincoparse, ¿no? Porque es lo que estás tratando en el marcapasos. Entonces, bueno, por eso que a veces hay que pensar, hay que individualizar, ¿no? Y que tire, vamos, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Yo confieso que he puesto marcapasos en circunstancias parecidas. Afortunadamente, yo creo que en este niño el manejo es correcto. Preguntan en el chat, pero hay dos preguntas. Pero bueno, hay más preguntas. Bueno, un mogollón de preguntas. Perdón. Vamos a ver. Entonces, interesante caso. Mi duda es, ¿no habría que tomar alguna medida de seguridad a la hora de pedirle un holter y pedirle que reproduzca la conducta que le ha provocado el síncope? Esa es una de las preguntas. Venga, Víctor. Hombre, si en los episodios viéramos que son muy graves, o sea, el chico está cerca de un centro sanitario y en cualquier caso podría acudir a él. Sí que es verdad que es un poco arriesgado sin saber realmente qué hay, la primera vez sin saber realmente qué hay detrás de eso, de esos síncopes, sin saber qué tipo de arritmia hay detrás. También es parecido a cuando ponemos un holter y pedimos que haga cuando son niños con palpitaciones o con el ejercicio o alguna cosa así y les pedimos que hagan un día normal, que vayan a sus actividades extraescolares, pues también estamos diciéndoles que tengan, se expongan a esos momentos en los que tienen las palpitaciones. Bueno, además, estos niños y estos pacientes se conocen mejor que nadie, ¿no? Como me soplan por aquí, la doctora Nakar. Se conocen mejor que nadie, entonces saben cuándo parar, saben, en concreto este niño sabía cuándo se iba a marear, cuándo se iba a caer al suelo, con lo cual el crío, el pobre, pues tomaba medidas antes de llegar a caerse. Otra pregunta. Dicen que si piensas, Víctor, que puede hacer un bloqueo V completo este paciente. Riesgo de evolucionar un bloqueo V completo. Un bloqueo V completo espontáneo, sin... Permanente, un bloqueo V permanente, ¿no? Algo permanente.
Yo creo que este tipo de pacientes son con el estímulo, es el estímulo exagerado vagal el que les lleva a esa situación, no porque haya una alteración estructural en el nodo o alguna alteración eléctrica en ese lugar. O sea, yo creo que no, pero tampoco me lo he revisado. No, lo que describen es que son episodios de bloqueo V paroxístico, ¿no? O sea, el problema no está en el sistema de conducción, ¿no? El problema está en quién controla el sistema de conducción, ¿no? Que es el sistema nervioso autónomo. De hecho, uno de los tratamientos es atropina, lo que aparecía en el algoritmo. Lo que pasa es que eso no existe para dar oral, por lo menos en España no existe ningún preparado parecido. Otra pregunta es que si no le había pasado antes de los 14 años. No con esa gravedad. Igual los cambios hormonales de la adolescencia también influyen en este tipo de síncopes mediados por el sistema autonómico. Vale. Otra pregunta es que si este síncope de glutorio tiende a mejorar con la edad y si hay antecedentes familiares de síncope vasovagal. Pues no tenía antecedentes de ningún tipo de síncope ni de muerte súbita en la familia y en la revisión de casos que había en el artículo, la mayoría eran adultos. Entonces, no sé si tiende a mejorar con la edad, pero sí que puede aparecer en adultos, incluso no habiendo tenido previamente. Vale. Hay otra pregunta que dice que la elevación del ST que se veía en el Holter, ¿no? ¿Qué opinas, no? Que es cierto que se vea repolarización precoz en el Holter, ¿no? Sí, yo creo que es repolarización precoz, que no es isquemia. Más que isquemia, ¿no? Mm. Vale. Pues hay una pregunta muy interesante que es que ¿qué opinamos de la opción de cardioneuroablación en un síncope vasovagal? Muy interesante. Bueno, yo creo que esto es una opción, ¿no? Es una opción. La verdad es que yo no tenemos ninguna experiencia, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí tenemos experiencia, pero bueno, sería cuestión de revisar el tema, ¿no? Y ver qué opción existe. El tema es evitar el marcapasos. Hay que evitar el marcapasos. A toda costa. Pero vamos, sería una opción, ¿no? Vamos, no tenemos experiencia en esto. Por aquí comentan que en caso de síncope atípico, pone que yo creo que muchos pondríamos el Holter ingresado. Bien, es una buena opción. Preguntan que si tiene disfunción sinusal el paciente. No tiene disfunción sinusal. Nosotros en el electro, es el primero de la consulta, estaba a 57, pero en otros momentos estaba en 70 y sí que taquicardiza bien. La frecuencia cardíaca máxima que salía en el Holter, no sé si eran 160, y tenía una buena variabilidad y una buena frecuencia media. Otra pregunta es que si se podría usar salbutamol oral, salbutamol, antes de las comidas. La verdad es que eso no está descrito en la literatura, ¿no? El empleo de salbutamol oral. ¿No, Víctor? No que yo haya visto en lo que hemos revisado. Se podría haber hecho otro ensayo terapéutico porque los inhibidores de la fosfodiesterasa también pueden actuar siempre y cuando, partiendo de la base de que creíamos que esto era un espasmo esofágico, porque el niño refiere dolor, refiere opresión precordial, ¿no? Y luego viene el episodio de bloqueo V paroxístico, ¿no? Que se podía dar también sildenafilo. Vamos, no le hemos dado sildenafilo porque no hemos demostrado que haya un espasmo esofágico. Le hemos hecho 2 manometrías. Les preguntan que si se valoró hacer. Sí que fuimos por esa vía de intentar tratar el espasmo con algún fármaco por la clínica más que nada, pero al ver que las pruebas complementarias no apoyaban el diagnóstico, no apuramos todas las opciones terapéuticas. Preguntan si nos hemos planteado hacer estudio electrofisiológico.
Pues de momento yo creo que no nos hemos planteado hacer nada más. Pero es que probablemente este nodo AV sea normal. A este paciente se le lleva a la sala de electrofisiología y probablemente tenga una conducción desde la aurícula hasta el nodo y desde el nodo hasta el GIST. Probablemente será normal, no vamos a encontrar ningún grado de bloqueo ahí, ¿no? Bueno, también preguntan que si de forma hormonal se podía manejar, ¿no? No sé. Bueno, ¿cómo se podría ir manejando de forma hormonal? Si no se puede manejar con ablación o similar otras causas de síncope, ¿no? De forma hormonal. Hormonal supongo que hablarán de la fluorocortisona. Quizás sea una opción, ¿no? Utilizar fluorocortisona. Bueno, pero eso es lo mismo, bueno, es parecido al marcapasos que te soluciona una parte. Te puede solucionar la parte de la hipotensión, pero el bloqueo igual no tiene efecto sobre ello. Bien, pero es una buena idea, ¿no? Es una buena idea que antes de llegar al marcapasos, pues no pasa nada por hacer un ensayo terapéutico. Igual que se ha hecho ensayo terapéutico para el espasmo esofágico, pues vale. Sí, apurar todas las opciones antes de llegar a la más invasiva, que sí que es definitivamente efectiva, pero apurar todo lo menos invasivo antes. Vale. Bueno, siguen llegando preguntas, pero tenemos que parar en algún momento, ¿vale? Os agradecemos muchísimo las preguntas, ¿vale? Porque como aquí hay una última que ha entrado, pues pensáis que hay un componente de esofagitis eosinofílica y si se resuelve puede mejorar. La endoscopia, la morfología, el aspecto de la mucosa esofágica era normal y no sé si se tomaron biopsias, pero el aspecto era normal. De la mucosa, que es muy característico la imagen de la esofagitis eosinofílica. Vale. Muy bien, preguntan también que ya última pregunta, y aquí paramos, que si se realizó prueba de esfuerzo. No se le ha hecho prueba de esfuerzo. No. Les preguntan que qué haríamos si estuviera asociado al esfuerzo, pero no es un síncope de esfuerzo. O sea, ¿qué algoritmo usamos en el estudio del síncope si estuviera asociado a ejercicio? No, claramente el desencadenante, el chico lo cuenta muy bien y luego hace deporte sin problema y sin haber tenido ningún síntoma ni de dolor torácico ni de mareo en ningún momento con el ejercicio. Vale. Pues bueno, pues no me prolongarnos más. Si queréis, paramos aquí. Ya se ha agotado tu caso. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Y pasamos al siguiente caso que lo presenta Álvaro Lafuente, que está por aquí conectado. Venga, preséntate tú mismo, Álvaro. Eres médico residente, ¿verdad? Del Hospital Gregorio Marañón. Hola, buenas. Actívate. ¿Me oye? ¿Bien? Sí, sí, te oigo. Perfectamente. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Álvaro Lafuente. Bueno, soy a punto, de hecho, ahora en La Paz, pero vamos, el caso cuando lo preparé era residente en el Gregorio en el momento. Y lo preparé en su día junto a Miriam Centeno. El caso es un poco un guiño al curso del año pasado porque tiene bastantes toques de medicina y deporte. Lo primero, dar las gracias a mis compañeros del Gregorio Marañón, que con ellos aprendí mucho el año pasado y el previo. Y bueno, me meto directamente en el caso, va a ser un caso cortito. Lo he hecho un poco didáctico e interactivo para hacerlo más entretenido. Entonces, así por comentaros, un niño de 13 años que llega a la consulta sin ningún antecedente personal de interés y es un niño asintomático que simplemente hace deporte muy intenso. La exploración es totalmente normal, excepto un soplillo funcional. Muy bien. Y este es su electro. Entonces lo dejo ver un segundo para ver qué os parece. Muy bien. Entonces, viendo este electro, ¿qué diríais? Se vendrían estadísticos ventriculares, puedes sospechar alguna miocardiopatía, que tenga patrón juvenil simplemente o hipertrofia ventricular. Un niño de 13 años sano. Pues muy bien. Seguro muchos os habréis pensado en las restrictores ventriculares, pero hay más cosas en el electro que ver.
Bueno, es un electro así de base de un ritmo sinusal, fácil de ver y sin muchas cosas. Y se ven un par de estas sístoles que son polimorfas, son distintas. Esta es de eje inferior y bueno, no podemos ver el izquierdo-derecha. Y en este caso, pues una sístole que morfología de bloqueo de rama izquierda. Pero otros detalles que habría que fijarse es que tiene alteraciones de la repolarización, no solo V1, V2, que a veces lo podemos ver normal en esta edad, sino que se extiende hasta V3 y hasta derivaciones izquierdas con inversiones de la T. Y aparte tiene T's aplanadas en otras derivaciones. Eso no es un electro normal. Nos debería sugerir alguna cosa que hay que buscar. Por eso se le hizo mayor estudio. Bueno, en realidad lo he presentado así un poco didáctico porque el motivo de consulta por el que le mandaban era su antecedente familiar. Tiene un hermano que había tenido una muerte súbita abortada. Con ese dato, pues probablemente tenía el electro con más profundidad. Viendo este antecedente y con las alteraciones del electro, se le hizo una ecografía, pero os muestro que mostraba un ventrículo derecho muy dilatado, muy llamativo, asimismo que se le pidió una resonancia y una prueba de esfuerzo. El eco aquí lo veis, hay 4 cámaras con un ventrículo derecho muy dilatado, tiene una IT asociada y los diámetros, bueno, los impedantes diré que era muy dilatado. Y aquí vemos la resonancia con un ventrículo derecho con mayor de 120 mililitros de diastólico, con una disfunción de una fracción de eyección del 20%, y el ventrículo izquierdo también tenía alguna alteración segmentaria, pero bueno, la función límite, en torno al 50. Además, en la resonancia informaban como alteraciones de señal sugestivas de infiltración grasa en la pared del ventrículo derecho. Y por último, se enseña la prueba de esfuerzo, que vemos que tiene estas sístoles frecuentes, inicialmente monomorfas, con morfología de rama izquierda y eje inferior, como del parte de salida del ventrículo derecho, que con accidentes o desaparecieron y en recuperación se siguen viendo, especialmente esta llama mucho la atención, que lo marco aquí, con eje superior y morfología de rama izquierda, como origen la pared libre del ventrículo derecho. Bueno, aquí continúo la prueba de esfuerzo. El niño la hizo sin problemas, era asintomático y sin problemas. Pues muy bien, con todos estos hallazgos, ¿qué diagnósticos plantearíais? Una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica o una miocardiopatía no compactada del ventrículo derecho. Un segundo pensar. Pero bueno, con todo lo que os he ido diciendo, que es bastante claro que tiene la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Pues muy bien, bueno, a los que no lo conozcáis, la miocardiopatía ritmogénica bueno, es un tipo de miocardiopatía ritmogénica. La terminología ha ido cambiando mucho en los últimos años, pero bueno, esta enfermedad se describió inicialmente a finales de los años 70 y los criterios han ido cambiando bastante. Básicamente se caracteriza, como todas las miocardiopatías, que al final son un espectro porque se superponen bastante por su patología y el fenotipo, esta se caracteriza más por su presentación por arritmias. Pueden ser arritmias ventriculares y normalmente originarias del ventrículo derecho, pero también está descrito que puede ser en el lado izquierdo. Y anatomopatológicamente se caracterizan por una infiltración adiposa de la pared del miocardio con una fibrosis importante que condiciona la inestabilidad miocárdica y el sustrato para las arritmias. También puede haber alteraciones de la innervación. Bueno, como la mayoría de miocardiopatías tiene una relación familiar y la causa es principalmente genética, aunque es verdad que también hay otras idiopatías en las que no se encuentran genes que son aún conocidos, digamos, la mayoría es de este origen. Y en este caso, las displasias ritmogénicas se caracterizan sobre todo por mutaciones en los genes relacionados con las uniones celulares de los desmosomas. Esta miocardiopatía es muy importante porque, sobre todo en pediatría, porque es la segunda causa de muerte súbita en los jóvenes después de la hipertrofia, menos de 35 años. Un poco las características, pues como os comentaba, aunque está asociada también a otros genes, pero sobre todo es la típica que estén alterados genes asociados con las uniones intercelulares, sobre todo la plaquina, aquí vemos en la histología de infiltración grasa y la fibrosis. Pues muy bien.
por comentar un poco la historia y las cosas clásicas de esta enfermedad, los primeros criterios diagnósticos del 94, y lo más característico, lo más típico que os puede sonar son las ondas epsilon entre sus criterios diagnósticos, que son alteraciones en la fase de QRS en derivaciones derechas, como potencial y tardíos. Pero bueno, para diagnosticar esta enfermedad hace falta cumplir varios criterios, entre ellos, nuevamente, antecedentes familiares, alteraciones tanto en la despolarización con la repolarización, como comentaban las alteraciones de la T invertida, y luego la presencia de arritmias, que es la característica más típica de esta enfermedad. Asimismo, la dilatación del ventrículo derecho y por último, pues alteraciones histopatológicas, lo que no se suele hacer. Muy bien, pues bueno, también es muy característico esta enfermedad que suele ser progresiva, entonces que desde que se diagnosticó este niño hace más de 5 años, ha ido cambiando su electro. Y veis en este caso, se ven, pues los cuernos se han cambiado, se ven algo más ensanchados, fragmentados, y viendo los hallazgos de la polarización alterada, T's aplanadas, las T's invertidas, también en el lado izquierdo, porque tenía en este caso afectación también del ventrículo izquierdo, pero vamos, la alteración en V3 ya debería llamar mucho la atención. Y en este caso, he hecho zoom para que lo podáis ver mejor. Estas serían las ondas epsilon, que son muy específicas, lo que es verdad que suelen ser hallazgos tardíos cuando ya está bastante degenerado el ventrículo. En estadios precoces no se suelen ver, que son estas muescas tras el QRS. Muy bien. Pues siguiendo con los criterios diagnósticos, en 2010 se actualizaron porque los criterios previos eran bastante específicos, pero poco sensibles porque se detectaban casos muy tardíamente. Y aún así, estos criterios actuales, pues ocurre lo mismo. El problema es que pecan de ser demasiado específicos y cuesta diagnosticar a los pacientes en estadios precoces. Y entre los criterios por ir marcando los que cumplía nuestro paciente, que bueno, hay distintas clasificaciones para ver si el diagnóstico definitivo, probable o dudoso. Hay alteraciones en imagen, ya puede ser en ecografía o en resonancia. No es esencial la resonancia, que mucha gente piensa esto. Y en nuestro caso, el adolescente tenía dilatación importante del ventrículo derecho con alteración importante de la fracción de eyección. Asimismo, también tenía las alteraciones en la repolarización con inversión de las ondas T. Y evolutivamente se vieron las ondas epsilon que os he comentado. Y si os habéis fijado en la fragmentación que tenía el QRS con un hallazgo bastante típico también, es que desde el pico de la onda S, al fin del QRS sea bastante ancho, más de 55, si os acordáis del electro. Inicialmente no había presentado ninguna arritmia, pero bueno, como os comentaré ahora, y aparte tenía el antecedente familiar, por eso este tipo que no es lo frecuente cumplía todos los criterios necesarios para cumplir el diagnóstico ya. En este momento, pues bueno, se pidió el estudio genético que salió la mutación más frecuente de la placofilina, expresión de los desmosomas, que también la presentaba su hermano, que también la presentaba el padre y varios familiares, y era más fácil de identificar. Y asimismo también presentaba otra mutación de significado incierto, el gel de la rianodina, que se asocia con la alergia y con otras alteraciones, con otras cardiopatías, que también podría estar asociado. En el momento de hacerle la resonancia, además se detectó un trombo en aneurismas que tenía el ventrículo derecho en el ápex, por lo que se inició anticoagulación y dados los hallazgos, evolutivamente se decidió implantar un DAI y iniciar tratamiento con sotalol, que esta mañana está un poco discutido su uso en otras áreas. Pues muy bien, esto fue hace 5 años y a lo largo de su evolución el niño ha presentado varias arritmias que os voy a ir presentando. A los 6 meses ya tuvo un primer síncope con esta taquicardia ventricular que veis, sostenida, que era, bueno, no conseguí todo el electro porque es lo que dio el suma, pero vamos, se veía que tenía las características típicas de lo que dio rama izquierda y eje superior. Desde entonces ha tenido múltiples episodios y tuvieron que estar ajustándose el sotalol y los umbrales del DAI. Y bueno, desde entonces hasta ahora ha tenido descargas frecuentes, todas apropiadas porque tiene bastante carga rítmica
y la ecografía ha tenido que progresivamente ha ido empeorando con mayor disfunción derecha y progresando también la disfunción izquierda. Además, el niño poco a poco ha desarrollado las clínicas, fatiga al subir, hace vida normal, pero es verdad que se fatiga después de subir de escaleras y lo nota. El año pasado, después de una de estas descargas frecuentes y ingresan en la planta con una taquicardia importante, se decidió cambiar el tratamiento del soltador por amiodarona, por problemas de tolerancia. Y entre los efectos secundarios que ha presentado, sobre todo, son pesadillas y terrores nocturnos. Y en este momento se valoró hacer un estudio electrofisiológico y con la evolución que siguió presentando arritmias por recientemente, hace nada, se ha hecho un estudio electrofisiológico con un abordaje epicárdico por las características que presentaban sus taquicardias y se veían sus potenciales tardíos, sus patológicos a lo largo del extensos en el VI y en el VD que se han ablacionado. Y desde entonces, hace un tiempo, pues no ha vuelto a tener más episodios. En la última revisión del DAI no había registrado ningún problema y ahora tiene 20 años y ha hecho la transición a adultos. Entonces, por último... ¿Puedes ir concluyendo? Vale. Sí, es la última diapositiva ya. La última pregunta que sería, que es una característica de esta enfermedad, ¿qué recomendaciones de deporte habríais hecho a este niño inicialmente? Pues una cosa que nos preguntan mucho en la consulta de cardiología. Y restricción total, contraindicado deportes de competición, deportes de contacto o una vida normal, podría ser. Pues muy bien. Estaría contraindicado el deporte intenso, deporte de competición o deporte de alta intensidad. Específicamente en esta cardiopatía porque es la que más porque tiene una característica especial y es que se ha demostrado que el deporte intenso hace que se desarrolle más, que progrese la disfunción y las arritmias. Está más demostrado con los que tienen alteraciones genéticas como la suya, pero está claro. Es verdad que el deporte recreativo sí que se está permitido en las últimas guías que se ve que puede progresar algo la disfunción izquierda, pero la calidad de vida y los síntomas no cambian y por eso es por las cardiopatía que se recomienda no hacer ejercicio. Y no es que en sí sea el que cause la enfermedad, pero que sí hace que progrese. Y como conclusiones, pues diré que para llevar un mensaje casi que la displasia ritmogénica es una causa frecuente de muerte súbita en adolescente y en jóvenes, la segunda más frecuente es la hipertrófica, que es una enfermedad familiar con alta carga genética, obviamente, y que por única relación normal no hay que descartarla porque son cambios evolutivos en el electro, la personal, y es de las pocas enfermedades en las que hay que hacer abstracción del ejercicio. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Álvaro. Vale, si queréis ponemos la votación y mientras vamos pasando a las preguntas. ¿Hay preguntas en el chat? Nos preguntan. Pone, en el estudio de la prueba de esfuerzo, ¿en qué fase consideramos las arritmias ventriculares de mayor riesgo de muerte súbita? En la fase de la prueba de esfuerzo. ¿En qué fase consideramos mayor riesgo? No sé si quieres contestarlo tú, Álvaro. Hombre, tampoco te sabría dar una respuesta concreta, porque no sé si te refieres en concreto en esta enfermedad o en cualquier otra, porque depende mucho. Por ejemplo, una catecolomeniástica, pues lo más frecuente normalmente va a ser el ejercicio intenso, pero hay otras que en la recuperación inmediata también es un momento que hay más acumulación de lácteos, lo más de más riesgo depende del sustrato subyacente, creo yo. No sé si he respondido a la pregunta con ello. Vamos, en concreto la displasia ritmogénica, o sea, que aparezcan extrasístoles o rachas de taquicardia durante la prueba de esfuerzo es un mal dato, ¿no? Durante el pico de esfuerzo o en cualquiera de las fases. Claro. El sístole benigno es el que desaparece con la taquicardización sinusal. Hay otra pregunta. Que en este año inicialmente la prueba de esfuerzo inicial es verdad que con la taquicardización desaparecieron
pero o sea, bueno, de todas maneras, que la prueba de esfuerzo no está incluida, digamos, en ninguno de los criterios ni en ninguna de las evaluaciones de la displasia ritmogénica como tal, pero como de estudio de otras enfermedades o de otras cosas, pues es verdad que en una prueba de esfuerzo que el ataque cardioinfarctación desaparezcan de buen, es benigno, digamos, es no patológico. Bueno, preguntan si en la resonancia cardíaca hubo realce tardío. Pues es una buena pregunta, la verdad. Me habéis pillado. Yo creo que se veían zonas de hiperintensidad consistentes con infiltración grasa, pero el realce tardío yo juraría que como tal no lo informaban así. También, a ver, también te diré que juraría que fue sin contraste, no se usó gadolinio en ella. Vamos, este paciente tiene que tener... Esto también, la resonancia fue de hace 7 años. También os diré que los informes están un poco actualizados, son de aquella época, pero en sí en el informe de la resonancia no lo informaban. Impresiona el grado de aceptación en un chaval tan joven, ¿eh? Impresiona. Sí, La sí, es aceptación del muy... ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, ¿eh? Impresiona. Vale, Yo aquí hay quiero una pensar pregunta. que como parte del niño era, o sea, que como os he comentado que el deporte lo agrava, era un niño muy atleta de deporte de competición, con 13 años ya, que parte podría haber agravado eso. Por ejemplo, el padre, con la misma mutación, tiene una afectación muy leve. Entonces ahí está pues la distinta penetrancia de las enfermedades genéticas y está. Hay un comentario en el chat donde dice, con respecto al deporte, dice, no les dejamos hacer deporte de competición. Dicen que en establecimientos correctamente preparados, Condesa, este niño tiene un desfibrilador. Condesa, para el nivel recreativo, están menos protegidos. Dicen, ¿no? ¿Qué piensas? Es cierto que aquí lo comentábamos, aquí en esta sala, que bueno, que el deporte es un factor patogénico en la displasia o miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. O sea, es un factor que va a hacer progresar, ¿no? A no ser que el chaval quiera hacer deporte, que se le vaya la vida en ello, que sepa que va a acelerar la evolución de la enfermedad, aparte del riesgo de descarga. Claro, eso es. O sea, no solo el progreso las arritmias, sino también la disfunción y finalmente los síntomas. Es verdad que me llamó la atención revisando las guías que, bueno, normalmente cuando se pone un DAI se suele recomendar no hacer ejercicio intenso también por el riesgo de descargas inapropiadas, estas cosas. Y me llamó la atención que hay mucha gente muy deportista, o sea, decían las guías que seguían haciendo deporte, pero acababan dejándolo por las descargas que recibían. Nos preguntan si hay más cómo están los familiares. Ya has dicho que había un hermano, ¿no? ¿Y cómo están los familiares, ¿no? ¿Y qué pronóstico han tenido los familiares? Sí, pues, bueno, no sé su situación actual porque son ya todos adultos. El caso índice fue su hermano, que fue una muerte súbita abortada, que se consiguió recuperar bien. La verdad es que al hermano nunca le he visto, pero bueno, sus alteraciones psicográficas tiene, no tantas como él, pero sí. Eh, eh, pero está bien. Y el padre pues está asintomático porque le ve dilatación, pero no otras cosas. Es verdad que en otros antecedentes familiares, pues un hermano del padre también falleció y después se detectó la mutación y varios sobrinos también la tienen, que no conozco la situación, la verdad. No pude interrogar sobre eso. Una última pregunta, y ya terminamos. ¿Por qué se utilizó como el sotalol como beta-bloqueante? Es verdad que esta mañana ha quedado el sotalol a la altura del suelo, los comentarios que se han hecho, ¿no? Pero es cierto que aquí juega un papel, ¿no? Por lo menos en las guías. Ya, bueno, las guías de arritmogénica como tal sí que está como entre las principales recomendaciones para, sobre todo teniendo DAI, para evitar las descargas inapropiadas. Es verdad que es un fármaco, al empezar a mí que los fármacos antiarrítmicos van muy por modas y por preferencias individuales. Pero como tal en las guías está el principal recomendado, aparte de los betabloqueantes, el sotalol en portadores de DAI con arritmogénica para evitar descargas inapropiadas. Vale, hay una pregunta que repiten, es cierto que me la he saltado yo, perdón. Es
había varias puntas, es que qué diagnóstico se plantea en caso de diagnóstico diferencial, en caso de infiltración grasa del miocardio en la resonancia cardíaca, aparte de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿qué otros diagnósticos se plantean? Pues la verdad es que no he hecho una investigación exhaustiva de ello, pero comprendo que cualquier enfermedad infiltrativa del miocardio. Dentro de las enfermedades familiares genéticas, bueno, como todo esto es un espectro, pues si se presenta más tipo dilatación y disfunción, se puede plantear como una dilatada más que como una arritmogénica, pues es un espectro. Y pues enfermedades tipo amiloidosis, es verdad que no es tanto grasa, sino tejido amiloide, pero al final la degeneración fibra adiposa del tejido se acaba dando infiltración grasa también. Es verdad que es parte de la definición de la displasia ritmogénica, pero no es específico 100% de otras enfermedades. Muy bien, pues venga, terminamos aquí, ¿vale? Muchas gracias a los que habéis Muchas gracias. participado. Muchas gracias a ti, Álvaro. Venga, pasamos al siguiente caso. Tenemos a Arantxa, Sebastián. Arantxa, estás por aquí, ¿verdad? Es médico residente que está rotando en el Hospital Son Dureza de Mallorca. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Eso es fácil. Hola, buenas tardes. Cuidados intensivos ¿Me escucha bien? pediátricos. Te escucha perfectamente. Perfectamente, sí. Bueno, pues ya me ha presentado Miguel. Yo soy R4 del 12 de octubre y el caso que presento hoy es un caso que he vivido durante mi rotación con la unidad de transporte pediátrico de Baleares en el Hospital de Son Espases, y empezar dándoles las gracias a Isabel Sanz y Alberto Salas, dos de los adjuntos de esta unidad que me han supervisado el caso. No sé cómo puedo pasar. Vale. Entonces, empezar la presentación diciendo que a veces el sentido de las cosas lo encontramos no en las partes por separado, sino en el conjunto del todo, ¿no? Entonces, el caso clínico empieza una tarde en la que desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 061 de aquí de Baleares activan a la unidad de transporte pediátrico por una niña de 3 años y 22 kilos sin antecedentes previos, que es a la que sus padres habían llevado al hospital de Inca esa misma mañana por una clínica de 48-72 horas de evolución de vómitos y de alteración de la marcha. No contaban fiebre, no contaban clínica infecciosa y solo referían algo de cefalea en las semanas previas. En las 24 horas antes de esta consulta, habían llamado a su pediatra en contexto de la epidemia COVID, que lo había interpretado como un cuadro de gastroenteritis y le había pautado Cleboril, que habían administrado a dosis correctas cada 8 horas. Cuando llega al hospital de Inca, se le estima una deshidratación del 5%, se le saca una analítica con un hemogramo, una bioquímica con reactantes que eran negativos y una coagulación, todo ello normal. Y con esta estimación de la deshidratación se inicia rehidratación intravenosa y se deja un poco la alteración de la marcha, que de hecho tenía, se deja reevaluar y se adopta inicialmente una conducta expectante. Estando en urgencias, sufrió una disminución brusca del nivel de conciencia, con un deterioro de Glasgow hasta 8, sin apertura ocular a estímulos, con respuesta motora de retirada ante estímulos dolorosos y con respuesta verbal cuando la tenía, ininteligible, y muchas veces ni tenía respuesta verbal. Mantenía, eso sí, vía aérea permeable y con respiración espontánea eficaz, con gasometrías normales. Ante este cuadro súbito de deterioro del nivel de conciencia y el cuadro de vómitos y de alteración de la marcha, se decide ir a prueba de imagen urgente y se le realiza un TAC urgente en el que se pone de manifiesto una lesión ocupante de espacio en el cuarto ventrículo con signos de hidrocefalia. Y ante la clínica de hipertensión intracraneal, se le administran suero hipertónico, que se llegan a administrar hasta 2 bolos. A nuestra llegada llama la atención en la exploración física que tiene un TET inestable, afectado en el lado neurológico, con un Glasgow
de 8, 9 sobre 15, como decíamos, sin apertura ocular, con retirada como respuesta verbal a estímulos dolorosos y respuesta verbal ininteligible, con lenguaje ininteligible. Pupilas isocóricas normorreactivas, y en la exploración física no tenía datos de deshidratación. Lo que sí llamaba la atención a la auscultación es que claramente estaba arrítmica. El resto de la exploración era anodina. En el monitor ya se evidenciaba una bradicardia clara de en torno a 70-80 latidos por minuto, y llamaba la atención la presencia de extrasístoles supraventriculares, que aquí podemos ver. Este es el registro que monitorizamos en el monitor nuestro. Y tenía cifras de tensión arterial en torno al percentil 80-90 para su edad, y tras los bolos de hipertónico había mejorado algo el Glasgow, que se situaba más entre 9-10. Con la mejoría del Glasgow tras los bolos de hipertónico, se decide en ese momento no intubar y trasladar a la paciente de forma urgente a Son Spaces. En el trayecto se evidencia que las extrasístoles supraventriculares se hacen más frecuentes, con extrasístoles ventriculares también más aisladas y coincidiendo con cifras de tensión arterial algo más altas, por lo que se decide administrar un tercer bolo de hipertónico e iniciar corticoides, iniciar dexametasona. Y tras este tercer bolo de hipertónico, la paciente, ya llegando a la UCI pediátrica de Son Spaces, despierta y además de forma súbita responde ya a órdenes verbales, y si bien está bradilálica, sí que tiene un lenguaje coherente para los 3 años que tenía. Mejora y presenta mejoría tanto en la frecuencia cardíaca como en las cifras de tensión arterial. Ya en la UCI pediátrica, cuando se conecta al monitor, se siguen evidenciando estas extrasístoles supraventriculares con alguna extrasístole ventricular aislada, y se decide realizar un electro. ¿Qué pacho? Y en el electro lo que llama la atención es lo que decíamos, ¿no? Estas extrasístoles polimorfas, que además presentaba algunas P's no conducidas, que aquí vemos con algunas P's no conducidas, y aquí podemos echar una para atrás. No sé cómo, a ver, anterior. Y también extrasístoles ventriculares que no llegaba a presentar bigeminismo. Entonces, estando a las 2-3 horas de su ingreso en UCI, presenta un deterioro brusco del nivel de consciencia, quedándose bradicárdica en torno a 40-50 latidos por minuto, y con una crisis hipertensiva con sistólica de 180 y medias por encima de 100. Y ante la clínica sugestiva de crisis de hipertensión intracraneal, se decide intubar a la paciente, conectar la ventilación mecánica, se administran bolos de sedación y se inicia finalmente una perfusión de midazolam y de fentanilo, y se canalizan vías centrales. Ante el deterioro brusco que había presentado, se decide ir de nuevo a TAC para descartar que haya habido alguna complicación. Y en el TAC con angio-TAC, que se hizo también, no se evidenciaban así datos de complicación aguda, no había datos de sangrado ni crecimiento de la lesión. Es valorada por neurocirugía y se decide colocar un drenaje ventricular externo con mediciones iniciales de la presión intracraneal por encima de 25 y posteriormente manteniendo presiones intracraneales en torno a 20. En la evolución de la paciente, con el descenso de las cifras de tensión intracraneal tras la colocación del drenaje ventricular externo,
se evidencia una clara mejoría en la alteración del ritmo que había presentado, con práctica desaparición de los extrasístoles. Y en la resonancia que se hizo 72 horas después, sí que se vieron datos de sangrado intralesional. Y esto vamos a ver por qué es importante. Finalmente, la paciente con la mejoría de la presión intracraneal se puede extubar y fue posteriormente a cirugía programada con un diagnóstico posterior de meduloblastoma. Vale. Y en la literatura que hay descrito, pues en adultos está ampliamente descrito la existencia de trastornos de esta conexión cerebro-corazón y de la aparición de trastornos arritmogénicos en pacientes que sufren lesiones agudas del sistema nervioso central. Está ampliamente descrito en la hemorragia subaracnoidea hasta tal punto que hay series que sitúan en un 100% de los casos de hemorragia subaracnoidea la existencia de trastornos en el electrocardiograma. Pero también se ha descrito en ictus que las series describen entre un 20 y 40% de los ictus, especialmente en los ictus hemorrágicos, habría trastornos arritmogénicos. Y también se ha descrito en trauma craneal y en tumores, en lesiones ocupantes de espacio. Y entre los trastornos del ritmo que se ha descrito de todo. Entre las taquiarritmias, destacar la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que muchas veces son las que condicionan el fallecimiento de estos pacientes y no la lesión intracraneal primariamente. La presencia de extrasístoles, taquicardia nodal, taquicardia sinusal y además de la bradicardia sinusal que se describe en la tríada de Cushing en la hipertensión intracraneal, también se han descrito bloqueos de rama, bradicardias y prolongaciones en los segmentos del electrocardiograma. Y como decíamos, entre las alteraciones electrocardiográficas que más descritas, que sobre todo se han estudiado en la hemorragia subaracnoidea, estarían la prolongación del QT, trastornos sugerentes de isquemia, como son la elevación del ST o el descenso del ST o alteraciones en la repolarización, pero es que también se han descrito la elevación de las enzimas de troponinas y de enzimas de isquemia miocárdica, incluso también se ha descrito en pacientes que presentan una disfunción miocárdica en el contexto de un aturdimiento miocárdico, de un Takotsubo, pero también en pacientes con función ventricular normal. Aunque posteriormente se ha visto en autopsias de estos pacientes que de verdad existe una afectación a nivel subendotelial, una afectación isquémica subendotelial. ¿Y a qué se achaca todo esto? Pues en la literatura sabemos que existe un control del cerebro por una vía aferente humoral a través de las catecolaminas y luego un control del corazón a través de una vía eferente por el sistema autonómico. Y en las primeras 72 horas, 48-72 horas de una lesión aguda en el sistema nervioso central, se produce un desbalance en el sistema autonómico con un predominio de simpático frente a parasimpático que podría condicionar y podría ser el sustrato de estos trastornos arritmogénicos. Pero además es que las propias catecolaminas podrían ejercer un efecto citotóxico directo sobre las células del miocardio que condicionarían también, que podrían condicionar todos estos trastornos de los que hablábamos. Y no solo el efecto citotóxico directo, sino que la propia acción de las catecolaminas y del sistema simpático condicionaría una situación refleja y para intentar elevar el flujo sanguíneo que llega al cerebro de hipertensión arterial y esto que condiciona es una situación de vasoespasmo y de aumentar las demandas miocárdicas de oxígeno.
y además se han descrito que lesiones en determinadas localizaciones del sistema nervioso central, como pueden ser las amígdalas o como pueden ser la ínsula, podrían condicionar en sí mismo un mayor sustrato para hacer estos trastornos arritmogénicos. En niños, sin embargo, esto está poco publicado y poco descrito, pero sí que hay casos descritos, como es el que presento a continuación, un niño de 8 años que tras un trauma craneal con hipertensión intracraneal, probablemente en el contexto de un paciente que ya tenía un sustrato arritmogénico con alguna vía accesoria o algo que le predispusiera por la cantidad de arritmias que hace después, pero llegó a presentar en fase aguda una taquicardia ventricular y extrasístoles ventriculares, y ya en una fase más subaguda del cuadro presenta un ritmo de la unión y taquicardia supraventricular por reentrada. Terminar dando las gracias a la organización del Congreso por la oportunidad de exponer el caso y de participar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Arantxa, por la revisión que nos has hecho. Muchas gracias por la revisión. Y nada, no sé si queréis hacer algún comentario. Alguien del público, creo que no ha entrado ninguna pregunta. No, de momento no hay ninguna pregunta. Nos has hecho una revisión estupenda, nos has dejado ya con todo muy claro. Vamos a votar tu caso, ¿vale? Mientras vamos hablando, exposición de tu caso, el contenido. Y la verdad es que no ha hecho mucho trastorno del ritmo, pero bueno, es curioso, ¿no? Que en pacientes con traumatismo craneal, con lesiones intracraneales, nos encontramos, o sea, participamos los cardiólogos infantiles, nos llaman para valorar pues lo más variopinto, ¿no? Pues este tipo de arritmias, alteraciones en la recuperación, en el QT, ¿no? Es curioso, ¿no? Y al final, bueno, encuentras literatura para justificar, ¿no? Esos hallazgos, ¿no? No encontrando otros hallazgos. No estaba con drogas, ¿no? Del paciente, cuando no llevaba drogas, ¿no? Que pudieran justificar la aparición de No. En este momento, o sea, solo llevaba el hipertónico que se había puesto, los bolos de hipertónico y vamos, y nada más. Y sí que es verdad que, vamos, yo sí que había visto casos publicados de extrasístolis y de trastornos del ritmo, pero en niños que sí que habían hecho un aturdimiento miocárdico. Pero a esta niña se le llegó a hacer un ecocardiograma en el que tenía función ventricular normal y salvo un foramen oval permeable no tenía nada mal. Era un corazón estructural y funcionalmente normal. Hay un comentario, nos dicen nosotros, no dicen dónde, pero bueno, también tuvimos un paciente con un ictus ya pasado, secundario a cirugía de una malformación arteriovenosa, que también tenía grados de bloqueo avanzado 2.1 en el Holter y que estaba asintomático. Pues en este caso describen ya como secuela tardía, ¿no? Porque fue un ictus pasado. Bueno. Vamos, yo lo que he visto publicado es sobre todo en fase aguda, pero como el caso que hay publicado, el último caso que he puesto, también hizo trastornos del ritmo ya en una fase más subaguda del cuadro. O sea que... Bueno, de cualquier manera, pues merece, si nos encontramos, como en este caso, ¿no? El que describen, bloqueo AV avanzado 2.1, ¿no? Bueno, yo creo que merecería la pena también estudiar otras causas de ese bloqueo, no justificarlo todo, ¿no? Por todo el punto de vista diagnóstico, ¿no? Pues es algo tardío, es un ictus ya pasado, ¿no? Ya no hay cerebral aguda, ¿no? No sé si has leído tú que tardíamente se puede encontrar hallazgos de este tipo. No sé cuánto de tardío sería el caso del que hablan en el chat, pero así tan crónico no, vamos, yo no he leído nada, lo he leído en fase aguda o subaguda del cuadro en las primeras 2-3 semanas.
Muy bien. Bueno, nos quedan 2 casos por presentar, si os parece. Seguimos. No hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, Arantxa. Bueno, tenemos preparado ya el siguiente ponente, que es María Míguez. María, ¿estás por aquí? Perfecto. Bueno, pues preséntate tú. ¿En qué hospital estás, María? No se te oye, espera. No se te oye, María. No se te oye. Tenemos que activar el micrófono. ¿Puedes activar tú tu micrófono? ¿Ahora se escucha? Ahora ¿Sí? se escucha. Yo soy María Míguez, soy residente en el Hospital de Orense, en Galicia, y os traigo un caso que tenemos actualmente ingresado en el hospital de hace unos días. Vale. Este es el electro de nuestro paciente. Os dejo un momento para que le echéis un vistazo, a ver qué os parece. En esta diapositiva, que se ve mejor lo que queremos remarcar, vemos un bloqueo 2.1 con un ritmo de escape nodal a 75 latidos por minuto. Entonces, ¿de quién es este electro? ¿Quién pertenece? Pues os diré que es de un niño de 14 años, totalmente sano, sin ningún antecedente de interés, que no toma medicación habitual y que tampoco tiene alergia a ningún medicamento conocido. Entonces, ¿cómo llega un niño sano a tener este electro? Pues el paciente inicialmente consulta en el centro de salud, es llevado allí por la madre porque lo nota somnoliento en domicilio y tiene la sospecha de que ha podido consumir algún medicamento o alcohol. La madre, al no referir olor por parte del paciente cuando él habla con él a que haya podido consumir alcohol, pues piensa que igual ha tomado algún fármaco en casa y lo lleva al centro de salud. Al llegar allí se encuentra con un paciente con tendencia a la somnolencia, con las constantes que vemos en este cuadro y que además tiene una hiperemia conjuntival bilateral. En ese momento, preguntándole al niño, refiere que ha tomado benzodiazepinas en el domicilio. Entonces, con la clínica y con esa sospecha de la ingesta de benzodiazepinas, se canaliza una vía periférica, se administra una carga de volumen y una dosis de flumacenilo. Además, intenta un lavado gástrico sin conseguir comprimidos. Después de esto, se traslada a nuestro servicio. Una vez que llega a nuestro servicio de urgencias, nos encontramos con un paciente con afectación del estado general, unas pupilas medias y reactivas y que persiste la hiperemia conjuntival. Las constantes en el servicio de urgencias las tenemos aquí reflejadas. Una vez que tenemos este paciente, lo trasladamos a la UCI pediátrica. Allí le extraemos una analítica, una gasometría, unos tóxicos y iniciamos monitorización de un electro. Se realiza un lavado gástrico que es con líquido sanguinolento y restos de comprimidos y se administra carbón activado. Además, la madre refiere y los compañeros que lo trasladan que después de la dosis inicial de flumacenilo existe mejoría, por lo que ante el antecedente de la ingesta de benzodiazepinas y esa mejoría con la primera dosis, se repite una nueva dosis de flumacenilo. En este caso sí que no hubo mejoría clínica. Rehistoriando a la madre por si podría haber consumido alguna otra medicación, la madre vuelve a domicilio para revisar la medicación de la que dispone. Evolutiva, bueno, nos van llegando los primeros resultados, que vemos que la analítica y la gasometría inicial estaban sin alteraciones y en los tóxicos en orina sí se confirma esa ingesta de benzodiazepinas, siendo el resto de los fármacos negativos. Luego la madre nos comenta que en domicilio habían desaparecido, ella echaba en falta, además de las benzodiazepinas, clomipramida, que es un antidepresivo tricíclico de liberación retardada, y evastina. Evolutivamente, nuestro paciente a las 4 horas de su llegada aproximadamente presenta una insuficiencia respiratoria que requiere intubación. A nivel hemodinámico, sí es verdad que inicialmente en el servicio de urgencias presenta una hipotensión que precisa una carga de volumen y posteriormente mantuvo la tensión normal y además
vimos las alteraciones del ritmo que comentábamos en las primeras diapositivas. Nos llamaba también la atención que desde aproximadamente la hora de su llegada presentaba episodios autolimitados de mydriasis bilateral con taquicardia sinusal e hipertensión arterial, estando normotérmico, además de esa hiperemia conjuntival. Entonces, todos estos hallazgos, además de las pastillas que le faltaban a la madre en domicilio, nos hacen pensar que el paciente presenta una intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Por lo tanto, iniciamos una perfusión con bicarbonato y seguimos administrando durante las siguientes 24 horas carbón activado cada 4 horas. A las 48 horas de haber enviado el plasma para los tóxicos, nos confirman nuestra sospecha diagnóstica de que sí que ha dado positivo en plasma para antidepresivos tricíclicos, siendo en orina en nuestro hospital negativos. Nosotros, como conclusiones, queríamos resaltar que la intoxicación por antidepresivos tricíclicos en pediatría es poco habitual, sobre todo porque actualmente son fármacos que ya no se suelen recetar y están siendo sustituidos por los de nueva generación. Que los pacientes que pueden presentar una intoxicación por estos medicamentos pueden presentar alteraciones del ritmo que pueden llegar a ser mortales. La perfusión de bicarbonato es recomendable, nosotros la hemos puesto porque al conseguir un pH alcalino hace que el fármaco se una a las proteínas plasmáticas, se pueda eliminar y así disminuye la acción a nivel periférico al estar libre. Además, el carbón activado disminuye hasta un 15% las benzodiazepinas, o sea, el efecto de los tricíclicos, porque disminuye la circulación enteropática. Y en nuestro caso, en nuestro hospital, la determinación en orina tiene una sensibilidad muy baja porque detecta a partir de 1000 nanogramos por mililitro. Además, recordar que en caso de que se sospeche una ingesta polimedicamentosa, sobre todo con antidepresivos tricíclicos, no se debe dar flumacenilo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María. De momento no ha entrado ninguna pregunta por el chat. A mí me gustaría ver el del electro inicial. Es alucinante ese electro, ¿eh? Explícanos dónde están las ondas PES Vale. y si es lo que nos estamos imaginando aquí. ¿Podemos poner el electrocardiograma inicial? Yo no soy capaz de ponerlo, no sé si vosotros podéis. Piedra, nos vamos al inicio de la presentación. El primer electrocardiograma, antes de esta diapositiva, yo creo. Ahí. Aquí. Venga, ¿dónde están las ondas P? Porque ahí se ve una doble imagen, ¿no? Exacto, aquí. Luego aquí parece que también se mete en la T, otra aquí, otra aquí. Pero hay dos, otra. Estamos hablando de una P que mide, ¿cuánto mide esa P? Es una P, vamos, de tener una aurícula izquierda gigante, ¿o no? ¿Cómo explicáis esta morfología? Vamos, yo confieso que nunca he visto esta morfología de la onda P, una onda P, dos montañas así, una detrás de otra. Así lo habéis interpretado, ¿verdad? Sí, lo interpretamos como dos P. Es impresionante, ¿no? O sea, se supone que la despolarización auricular primero llega a la aurícula derecha desde el nodo sinusal, ¿no? Entonces, la primera fase es la aurícula derecha y la segunda fase es la aurícula izquierda, ¿no? Cuando vemos una P mitral tiene esa morfología, ¿no? Esta es una P mitral, vamos, la P mitral más grande que he visto yo nunca, ¿no? No sé. ¿Veis opinar algo vosotros? No sé si alguien más. ¿Os habéis interpretado que esta P bifásica es la P y luego tiene otra P bifásica montada en la onda T? Está claro que la onda T tiene metido algo ahí, ¿no? Porque la morfología de la onda T no es normal, ¿no? No. Vamos, no, yo esto no me lo sé, no sé si esto provoca también un retraso de la conducción fibra a fibra, ¿no? En las aurículas y da lugar a esto, ¿no? Porque esto es un retraso de la conducción intraauricular importantísimo, ¿no? Me llama mucho la atención. Yo confieso que nunca he visto un electro así. Lo voy a estudiar. Tampoco. O sea, quisimos traer este caso porque sí que es verdad que en los últimos 6 días, más o menos 6-7 días, hemos tenido 7 intentos autolíticos. Este obviamente fue el más grave de todos. Y comentándolo con los compañeros de psiquiatría, sí que también les llama la atención a ellos que las consultas por parte de pediatría a nivel psiquiátrico están aumentando, que creen que es por el confinamiento y sobre todo a nivel de intentos autolíticos con ingestas medicamentosas.
Muy bien, pues nada, pues revísalo, yo lo revisaré también porque me llama muchísimo la atención esa morfología de la onda P. Vale. Sería como si tuviera un bloqueo, ¿no? Un bloqueo sinoatrial, ¿no? No bloqueo, un retraso de la conducción sinoatrial, ¿no? Que el nodo sinusal está taquicárdico. ¿Puedes ponernos el electro otra vez, Piedra? ¿Nos puedes poner el electro, Piedra? Me soplan por aquí que están mirando que es bloqueante de los canales de sodio. O sea, seguro que la transmisión fibra-fibra a nivel auricular está enlentecida, seguro. Y por eso tiene esta morfología. No, vamos, es un caso muy interesante. Yo creo que lo podéis mandar a alguna revista, ¿no? Como ya solamente como electrorreto, ¿no? En la revista española de cardiología tiene un apartado que es electrorreto, ¿no? Revisadlo. Es Vale. impresionante este electrocardiograma. Muchas gracias por presentárnoslo. Y en efecto, ahí tiene un bloqueo AV, pues ahí por cada 2 ondas P gigantes, pues hay un QRS. Ana, pon el de 12 derivaciones, por favor, y avanza un poco. Atrás, atrás. Es la primera. Ahí. Bueno, no, aquí está metida en efecto en las precordiales, en la T está metida la onda P, que habéis identificado como... Bueno, yo estoy de acuerdo, que eso tiene que ser onda P, es una onda P. Sí. Tiene 2 ondas P, la verdad es que tiene 2 ondas P, o sea, tiene el tamaño de una onda P normal, pero está duplicado. Es como si me hubiera sentado mal la cerveza que me he tomado, lo veo como doble. Bueno, es una broma. Bueno, ¿queréis hacer algún comentario? Yo creo que no hay ningún comentario en el chat, ¿verdad, María? No. Bueno, pues venga, pasamos al último caso ya. Muchas gracias, María. Yo os animo a revisarlo y a comunicarlo, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, pues el siguiente caso nos lo presentan desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Vale, lo va a presentar María Ángeles Tejero, que ya os adelanto que es la reina de los casos, que siempre van se lleva todos los premios que damos. ¿Estás por aquí, María Ángeles? Bueno, ella y el doctor Paco Castro también, ¿eh? María Ángeles. No sé si me oís. Ya ¿Me te podéis oímos, oír? ya te oímos. Te Es oímos. que tengo aquí un follón con el Mac y el PC y el móvil y bueno, al final no me veis, pero lo importante es que me oigáis. Venga, perfecto. Bueno, mi caso es muy cortito, ya es bastante tardecillo y imagino que la audiencia estará ya un poco intoxicada de tantas rayitas, así que son unos campeones y unos adictos a la arritmia. Si están todavía aguantando. Tienes 479 todavía pendientes de tu exposición, ¿eh? Sí, hay mucha gente, hay mucho adicto a la rayita. Bueno, que voy al caso. Vamos, le voy a presentar en nombre de mi compañero Gonzalo, que al final tenía que trabajar esta tarde y no ha podido estar hoy aquí, ¿vale? Un caso un poco diferente al resto de los que hemos visto en la sesión, pero bueno, espero que también participéis. Se trata de una paciente de 4 meses que tenía un diagnóstico ya en el periodo neonatal de displasia mitral, con una insuficiencia mitral muy severa y que, bueno, pues estaba haciendo seguimiento de las consultas externas. Esta paciente pues se sigue en otro hospital diferente al nuestro y en su hospital de origen pues ingresa por un cuadro de bronquiolitis. Después de unos días iniciales, pues la paciente empieza a empeorar, tiene una descompensación cardíaca de su patología de base y eso la obliga a trasladarla a la UCI y a intubarla y conectarla a ventilación mecánica. Cuando pasan los días, pues no pueden destetarla de la ventilación mecánica
y entonces pues valoran trasladarnos a nuestro centro para una intervención quirúrgica urgente. Nosotros valorando a la paciente con la edad y la patología y la válvula que tenía, pues nos decidimos, por ser una paciente muy pequeña, a implantarle una válvula Melody en posición mitral, que ya es una técnica que se está haciendo en algunos centros. Bueno, os pongo aquí el electro un poco de la paciente con su electro basal, ¿vale? Está en ritmo sinusal, tiene un QRS estrecho, con una frecuencia normal para su edad. Y bueno, después a las 48 horas de la intervención, la paciente empieza con un cuadro de inestabilidad hemodinámica, con mala perfusión, con hipotensión, con recorte de diuresis, y en el electro pues presenta esta taquicardia, que es una taquicardia regular de QRS estrecho a una frecuencia cardíaca aproximada de unos 220 latidos por minuto. Pongo aquí un poco un detalle para que veáis que, bueno, que no identificamos actividad auricular clara antes de los QRS, pero sí que parece que puede haber una onda P ahí retrógrada. Esta es una arritmia frecuente en el postoperatorio de muchas cardiopatías, como se ha visto esta mañana, que es la taquicardia ectópica de la unión. Y con esta sospecha, pues en principio nosotros pues tomamos las medidas convencionales que se toman en estos casos. Pues se optimiza un poco la cetalgesia, se añade al tratamiento la desmedetomidina, se enfría a la paciente, se corrigen los defectos hidroelectrolíticos, se administró también una dosis de sulfato de magnesio. Y bueno, en estos casos también se plantea el control de la arritmia, marca paseando por encima a la paciente, pero claro, con la frecuencia cardíaca que tenía nuestra paciente, pues eso en principio se descartó en este momento porque tenía una frecuencia cardíaca muy, muy alta. La paciente, perdón, vuelvo para atrás, la paciente pues a pesar de estas medidas, pues sigue con hipotensión, sigue con recorte de diuresis, con esa mala perfusión, lácticos que van en aumento, con lo cual a las 2 horas, pues nosotros como segundo escalón decidimos poner un bolo de amiodarona a 5 miligramos por kilo y empezar una perfusión. En principio a 5, luego subimos hasta 10. Con estas medidas iniciales pues conseguimos disminuir la frecuencia cardíaca y recuperamos inicialmente el ritmo sinusal, aunque es verdad que la paciente de vez en cuando pues mantenía algunas rachas de taquicardia automática. Aquí veis pues el electro dentro de ese cuadro que inicialmente parece que sí que no responde al tratamiento que habíamos puesto. Pero más adelante vuelve otra vez a enganchar otra vez las rachas de taquicardia, que la vuelven a desestabilizar. Ya veis que la frecuencia cardíaca pues sigue siendo muy, muy alta, no nos permite marcar pasearla por encima. Y es una arritmia que se tolera mal porque perdemos un poco la sincronía auriculoventricular. A pesar de aumentar la dosis de la perfusión de amiodarona, no conseguimos controlar esa frecuencia cardíaca, con lo cual pues decidimos añadir Enbolol, que se inicia a 50 microgramos y luego se va subiendo, pero que nuestra paciente pues lo tolera mal. Ya estaba hipotensa previamente, pero con el Enbolol pues todavía más se resiente la tensión arterial y seguimos con frecuencias muy altas que no nos permiten controlar la arritmia. Entonces, bueno, dentro de esta situación, pues probamos como tratamiento que ya otro grupo han utilizado, pues una dosis de ivabradina oral. La ivabradina, pues no tenemos, o sea, es un fármaco que tenemos que administrar pues, a través de la sonda nasogástrica, en este caso, porque es un paciente en un postoperatorio inmediato, y que como un fármaco oral pues no tiene un efecto inmediato, sino que tarda en hacer efecto unos minutos, una hora, ¿no? En nuestro caso, a las 3 horas de la primera dosis, que ya pongo ahí que fue de 0 miligramos por kilo, pues la frecuencia cardíaca fue disminuyendo de forma importante, de manera que nos permitió bajar tanto la dosis de la perfusión de amiodarona y retirar el Enbolol, con recuperación de las cifras de tensión y mejoría global de la paciente.
La mantuvimos inicialmente puesta cada 12 horas durante los primeros días y bueno, es verdad que la paciente estaba más controlada, pero alternaba pues algunas rachas todavía de taquicardia y extrasístoles frecuentes, por lo que decidimos asociar a la ivabradina, ya que habíamos quitado el esmolol, le habíamos quitado la amiodarona y sobre todo de cara a tener un tratamiento de mantenimiento, decidimos asociar propanolol como un beta bloqueante. Bueno, en este lecho pues veis cómo alternaba las rachas en las que estaba en ritmo sinusal con otras en las que otra vez se ponía pues con la taquicardia que tan mal le sentaba. Posteriormente, pues la paciente evolucionó favorablemente. Durante su estancia en planta de hospitalización, pues durante un par de intentos intentamos retirar la ivabradina, porque sí que es verdad que lo que habíamos leído en la literatura es que después del control de la arritmia, ya sabéis que esta arritmia, pues bueno, tiene un pronóstico bueno, una vez pasado el postoperatorio inmediato se va a ir resolviendo, pero es verdad que coincidía que cada vez que intentábamos bajar la dosis o retirarla, pues la paciente hacía más extrasístoles y nos daba ciertos reparos pues porque era una lactante pequeña y que había tolerado muy mal la arritmia, con lo cual al final decidimos darle el alta con propanolol y ivabradina al domicilio. Se siguió en su centro de origen con nosotros y cuando vino a la consulta, pues le repetimos el electro. La paciente había estado fenomenal en el domicilio, sin ninguna incidencia. Cuando tenemos este tratamiento con ivabradina, pues es importante monitorizar el QT porque es un fármaco que puede prolongar el QT. Y bueno, pues ya veis que tenía un QT normal y luego pues posteriormente ya con este tiempo de evolución pues pudo retirarse toda la medicación antiarrítmica y la paciente no volvió a presentar ningún evento. Y actualmente pues sigue con buena evolución y sigue seguimiento en nuestras consultas. Como resumen, para no extenderme ya mucho porque es bastante tarde, decir que la taquicardia ectópica de la unión es una de las arritmias más frecuentes en el posoperatorio cardíaco de los pacientes pediátricos, la hemos visto en multitud de cardiopatías congénitas. Se produce porque hay un automatismo anómalo en el nodo auriculoventricular que va a dar lugar a una taquicardia de QRS estrecho en la que a veces se puede ver de forma clara una disociación auriculoventricular y que los pacientes pues la toleran bastante mal. Su tratamiento inicial pues, consiste en la disminución de los fármacos inotrópicos que esté recibiendo el paciente, optimizar la cetoanalgesia, inducir una hipotermia moderada, corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y sobre todo pues, el marcapaseo por encima de la frecuencia de esta taquicardia. Como tratamiento de primera línea en pacientes en las que las medidas iniciales no son suficientes, pues puede ser necesario el uso de antiarrítmicos, fundamentalmente los que más se utilizan son la amiodarona y los beta bloqueantes. Y la ivabradina pues, podría ser como un fármaco adyuvante en casos refractarios. Ya se está incluyendo en la guía de práctica clínica, en otras patologías. Es un fármaco que actúa a nivel de los canales de la corriente Fanny, de las que ya se ha hablado esta mañana, que se sitúa a nivel del nodo sinusal y nodo auriculoventricular y actúa disminuyendo el automatismo intrínseco de ambas estructuras. Tiene la ventaja de que no va a presentar efectos enotrópicos negativos, lo cual es una cosa a tener en cuenta en un postoperatorio inmediato. Y bueno, probablemente su limitación es que su administración es oral y que tiene pues un tiempo de inicio de acción pues mayor que cualquier fármaco que podemos nosotros administrar de forma intravenosa. Por su mecanismo pues se ha propuesto como tratamiento, como ya he dicho, adyuvante tanto en el YES congénito como en el YES postquirúrgico en pacientes pediátricos. Y nada, decir que nosotros nuestra experiencia ha sido, ahora mismo solamente tenemos este caso, pero que yo sé que hay otros grupos que también lo están utilizando y animar un poco a los que tengáis casos así un poco más refractarios a las medidas convencionales a usarlas porque, bueno, pues puede controlarnos a estos pacientes que toleran tan mal esta arritmia. Y ya está, eso es todo lo que os quería contar. No sé si alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Vale.
Muy interesante el caso. No, de momento no hay ninguna pregunta por el chat. Nosotros utilizamos ivabradina, la utilizamos por un periodo corto de tiempo habitualmente, porque como tú has dicho, la taquicardia ectópica de la unión, la que se da en el postoperatorio, pues normalmente es autolimitada. Luego hacen más arritmias, ¿no? A lo mejor esos extrasístoles que has objetivado, pues bueno, es difícil. Si no tenemos auriculograma, ¿no? Pues saber exactamente de dónde vienen. Pues a lo mejor son estadísticas auriculares. Y incluso hay artículos que dicen que las taquicarias auriculares automáticas, pues si son automáticas es porque tienen esa corriente FANI. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Esta mañana, ¿no? Pues que se puede mantener, ¿no? Ese fenotipo embrionario, incluso se puede reexpresar el fenotipo embrionario, ¿no? Entonces hay gente que está utilizando la ivabradina también para las taquicarias automáticas, ¿no? No necesariamente para tratar el nodo sinusal y el nodo AV, ¿no? Y eso lo iremos viendo en los próximos años, ¿no? Nosotros lo utilizamos ahora exclusivamente, ahora lo utilizamos en la taquicardia sinusoide inapropiada. En insuficiencia cardíaca también va muy bien para bajar la frecuencia cardíaca cuando queremos bajar frecuencia, ¿no? Para no abusar mucho del beta-bloqueante, asociamos ivabradina. Y luego en las taquicardias de la unión AV, ¿no? La verdad es que es muy agradecido. O sea, ya directamente ya no usamos beta-bloqueantes. Ya, si no responde a miodarona, ya utilizamos ivabradina. Y no responde. Y no alcanzamos dosis tan altas del módulo. Me ha llamado mucho la atención hasta 350 microgramos kilómetro de gastritis. Nosotros no solemos pasar de 200. Bueno, por decir algo. Sin embargo, tampoco 300 en la dosis tope, se puede subir incluso más. Pero es verdad que nuestra paciente tampoco toleraba, o sea que yo creo que si no te hace mucho con 200, con 250, pues quizá ponerlo en 350 tampoco te va a controlar la arritmia. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Ya hemos votado. Tardaremos un poco en conocer los resultados porque tenemos que hacer la media con el número de votos que ha habido. Y bueno, yo creo que ya es hora de clausurar. Teníamos previsto a las 5:30, bueno, hemos acumulado estos 25 minutos. Una vez más, os doy las gracias a todos los que estáis conectados, a todos los que habéis participado en la sesión de tarde. Este premio lo hemos llamado el premio a la fidelidad, porque continuar en la sesión de tarde, como lo hemos hecho siempre en los cursos de Toledo, ¿no? Insistiendo en los casos clínicos, pues es algo que, bueno, vamos a intentar mantener, ¿no? Por la idea de aprender a través de casos. Tenemos aquí a pilar más importante de este curso, que son las dos cardiólogas infantiles del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, a Gemma Íñigo y a Olga Domínguez, y a su jefe, Antonio Martínez, que ya puedes apoyar el crecimiento de la cardiología infantil en Toledo. Antonio, falta un tercer cardiólogo allí, ¿eh? Bueno, todo se andará, todo se andará. Bueno, que esto tiene mucho trabajo, ¿eh? Bueno, adelante. Gemma, Olga, muchísimas gracias por todo, por vuestra amistad y por vuestra colaboración en todo. Venga, danos la despedida. No se os oye, Gemma, Olga, no se os oye. Activaros el micrófono. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ah? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿quién habla, Olga? ¿Hablo yo o tú? ¿Ya? Bueno, ahora sí se me oye, ¿verdad? Sí. Venga, voy yo primero. Venga. Bueno, pues eso, daros una vez más las gracias a todos. Creo que el curso ha salido bastante bien. Es la primera vez que lo hacíamos virtual, pero vamos, yo he estado todo el día conectada, ha habido muchísima gente. Las exposiciones yo creo que han tenido un nivel muy alto, los casos clínicos también. Enhorabuena a los ganadores. Y bueno, simplemente desear que para el año que viene podamos vernos en Toledo. Ojalá que pueda ser así, pero aún así también tenemos que volver a hacerlo virtual porque no podemos dejar de juntarnos todos los compañeros que nos hemos juntado este año. Y por mi parte nada más, muchas gracias a todos. Pues yo expresar mi felicidad por la edición de este año, que contábamos inicialmente con muchas dificultades, no sabíamos muy bien cómo iban a salir las cosas y creo que han salido muy bien.
O sea, hemos tenido pues una gran participación de asistentes, una calidad grandísima en cuanto a las exposiciones. Siempre agradecer el entusiasmo con el que cada año nuestros compañeros participan activamente en la preparación de las mesas, en la preparación de los casos clínicos. Agradecer siempre pues a Miguel Ángel su apoyo, sí, también su transmisión de ganas de seguir, el empuje que nos da cada año. A mi compañera Olga, que encima este año la tenemos un poco malita, ahí está, pero ha seguido apoyándonos, que la echamos de menos en el hospital, yo sobre todo, y que espero que se recupere muy pronto para que esté conmigo de vuelta ya. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y que ya os emplazamos al próximo año, la siguiente edición, y que espero que sea ya de presencia física, que podamos hablar directamente, abrazarnos, a ver si lo conseguimos y que sea ya en el Hospital de Toledo nuevo. Nada más, muchas gracias. Ir reservando la sala. Antonio, ¿quieres decir adiós? Bueno, muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Gemma y muchas gracias Olga. Yo creo que ha sido un éxito rotundo. Lo de hablar a 453 personas al final del curso es estupendo. Y bueno, pues nos veremos el año que viene, espero que en persona, todos. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Que sepáis que se ha grabado todo el curso y se va a colgar en la página web de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica. Pues nada, un abrazo a todo el mundo y hasta la próxima.